Bueno, ¿alguna pregunta mientras tanto? ¿Alguna consulta? Yo quiero comentarles que van haciendo bien todos los trabajos prácticos, los estoy recibiendo bien. Para la clase de hoy habíamos completado el capítulo número 2 y habíamos empezado el capítulo número 3. No era obligatorio hacer las preguntas del 3, pero muchos que son súper aplicados, y me encanta que sean tan aplicados, hicieron también las preguntas del capítulo 3. Así que vienen muy bien todos, muy responsables, muy esforzados y valientes. Recuerden que esta clase también se está transmitiendo por la página de la facultad, obviamente, eh, en el curso que se llama Principios del Liderazgo. Por allí se está transmitiendo estas clases y se están grabando por si alguien en algún momento o llega tarde o no puede participar de la clase, para que no se la pierda y la pueda ver on demand a partir del día siguiente. O sea que la clase se está transmitiendo por la página de la Facultad Bíblica y se está grabando. Lógicamente, esa grabación no los incluye a todos ustedes, o sea, todos los cuadritos con las pantallitas donde estamos participando juntos de esta clase, que es lo correcto, ¿no? Lo correcto es tener una clase en vivo y con la participación de todos, como si estuviéramos juntos. En cambio, en la página de la Facultad Bíblica aparecemos la Ada y yo solos, y eso es lo que se graba para después poder revisar el tema, repasarlo o eh, compartirlo o lo que sea. Así que nosotros disfrutamos mucho de esto, de esta pantalla de acá abajo. Tenemos tres computadoras acá adelante. eh, y esta chiquitita que está acá abajo es la que nosotros disfrutamos porque Los vemos. los vemos a cada uno de ustedes. Yo sé que eh, es diferente vernos que no vernos. ¿Mm? Eh, Algunos tal vez preferirían poner la fotito o algo por el estilo, pero la verdad que una clase con fotito no es una clase, es una cosa rara, ¿no? Todos los que somos docentes o pedagogos o maestros de la palabra de Dios sabemos que la importancia que tiene estar viendo al que está recibiendo el mensaje, el que está recibiendo la enseñanza, ver sus caras, sus reacciones, y bueno, algunos los vemos comer, como el pastor Enzo, que siempre lo vemos con alguna taza, con alguna No, cosa rara. pobre. Hoy no tiene nada, mira. Se lo ve más flaco hoy, no sé, al No pastor tiene Enzo, nada. pero yo lo vi que pasó una taza por ahí, lo vi. No, no puede negarlo, se Me encantaría ti- estar ti- tomando mate con todos. tiene que confesar y hacer arrepentimiento porque lo vimos con la taza, lo vimos, lo vimos. Así que bienvenidos todos los que estamos en los cuadritos y que nos estamos viendo en en la clase, durante la clase. Y no duden de que si tienen alguna duda o algún comentario, algún texto que aportar, algún texto bíblico, algo que aportar que sirva para el tema que estamos desarrollando, no duden en eh, levantar la mano. ¿Vieron cómo se hace, no? Se levanta la mano así y se habilita el micrófono y entonces puede hablar quien sea que tenga algo para decir. No duden en hacerlo, porque para eso son las clases presenciales, para poder preguntar, no quedarse con ninguna duda e inclusive hacer comentarios, aún de experiencias vividas, porque las experiencias son muy enriquecedoras. En estos cursos prácticos, como es este que es Principios del Liderazgo, las experiencias son muy enriquecedoras porque todos estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Eh? El apóstol Pablo tenía como 100 años ya, pobre viejo, y decía, ni yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás,
y extendiéndome adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y la verdad que un viejo de esa edad decía, ni yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado, y eso me dio aliento para decir lo mismo yo. Todos estamos en un proceso todavía de aprendizaje. Hasta el último día de nuestra vida vamos a estar en ese proceso de aprendizaje. No solamente hasta el último día de nuestra vida, porque si le preguntamos al pastor Enzo, va a decir que en el milenio Jesús nos va a enseñar. Claro. Durante el milenio, 1000 años más, el Señor Jesús nos va a enseñar la palabra de su Padre. No sé si será así, pastor Enzo, si usted me da la aprobación. Perfecto, muy bien, gracias pastor Enzo. Claro que sí. Entonces, todavía tenemos 1000 años por delante para seguir aprendiendo las Sagradas Escrituras. Qué hermoso que es, ¿no? Qué hermoso que es que podamos seguir estudiando la palabra de Dios, pero en el milenio con semejante maestro, ¿no? Con el maestro de los maestros, con la palabra de Dios hecha carne, el Logos hecho carne. Así que bienvenidos todos. He hecho unos minutos de tiempo como para que se agreguen los que faltaban y bueno, y se siguen agregando algunos. Así que le dejo la conducción de la clase a la Ada. Bueno, ¿recuerdan? Probablemente sí, si no lo vamos a refrescar ahora o vamos a tratar de partir de donde habíamos dejado la última clase, el último encuentro, el de la semana pasada, habíamos estado hablando de liderazgo y autoridad. Y habíamos dicho que era un tema no tan manoseado, del que tantas veces probablemente hasta también tergiversado, se hacía tanto hincapié en el tema de la sujeción, de la autoridad, y sí hay algo que creo que a todos nos quedó claro, y es que habíamos dicho que toda autoridad es originaria en Dios, ¿sí? Dios es quien tiene la autoridad y es quien delega esa autoridad a sus discípulos, a sus siervos, a sus seguidores, para cumplir un objetivo determinado, ¿no? Para que podamos, a través de esa autoridad que Él nos delega, cumplir el propósito, cumplir la visión, cumplir la misión, eso que encarnamos con tanta pasión y que generalmente tratamos de transferir, de contagiar, de motivar a nuestros seguidores. Entonces, para cerrar, pensé que ibas a hablar. Sí, si vos querés yo hablo, Lo que pasa no me estimulés para hablar porque sonamos. No sabía. No se termina más la clase, tenemos clase hasta las 24 horas. Pero lo concreto es que si nosotros, este concepto de autoridad, este concepto de liderazgo, tiene principios que son aplicables a todo grupo humano. Entonces ustedes dicen, bueno, pero también a las empresas. Sí, por supuesto, también a las empresas. A todo grupo humano. A la barra de la esquina, también la barra de la esquina. Al grupo de albañiles que estamos trabajando en la obra, sí, al grupo de albañiles que estamos trabajando en la obra. A los alumnos de una clase participativa, por supuesto que también. Y obviamente, esencial y principalmente al principal grupo humano que Dios ha establecido, que es la familia. Que es la familia. Para empezar, la familia propia y para continuar, la familia de Dios. La familia de Dios, la cual es la iglesia. Y Ada ha hablado muchas veces de un tema muy importante que no quiero que se les escape en esta clase de hoy, que es el tema de la motivación, el tema motivacional. Porque lo que cambia en el liderazgo entre un grupo y otro grupo es la motivación. Si yo soy gerente de una empresa, mi motivación no va a ser la misma que si soy el sacerdote de mi hogar o un pastor de una congregación. Las motivaciones cambian. Si soy gerente de una empresa, voy a querer cumplir los objetivos empresariales para
maximizar mi beneficio económico con la mejor remuneración posible. Eso es mi objetivo. Yo he sido gerente de algunas empresas a lo largo de mi actividad profesional y la verdad siempre la tuve clara. Yo trabajaba por la plata. El objetivo mío estaba en mi casa, no en la empresa. La maximización del beneficio de las empresas para las cuales yo he trabajado era un problema de los dueños. Yo trabajaba allí haciendo mía la visión empresarial porque reportaba un beneficio para mi motivación, que era la hada y mis hijos. ¿Me entienden? De última, ayudar a los pobres también. Con las ofrendas o con lo que sea, la ayuda a los pobres. Pero se dan cuenta que el tema de motivación no se nos puede escapar en el tema que estamos tratando. Porque si perdemos el tema de vista, el tema de cuál es nuestra motivación para liderar un grupo, tenemos que tenerlo bien en claro. ¿Cuál es mi motivación para liderar el grupo de albañiles con el que estamos levantando una obra? Y será concluir el trabajo en tiempo y forma, con la estructura adecuada y con las formas adecuadas, para que el propietario nos pague lo acordado por hacer el trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren esa motivación que les estoy hablando, que es sencillo de entender, a la motivación de ser pastor de un grupo. Yo no estoy hablando de pastor de una iglesia completa, estoy hablando de un pastor de un grupo. Porque todos hemos sido llamados, lo estudiábamos anoche con algunos de los que están ahí presentes, a ser sacerdotes en ejercicio. Somos un reino de sacerdotes y gente santa. Y el ejercicio de nuestro sacerdocio es liderazgo. Es liderazgo. Siempre vamos a estar influyendo en alguien, en uno o más personas, y llevándolos hacia determinado lugar. Que no quiero adelantarme. Hacia determinado lugar. ¿Y cuál es mi motivación para llevar a ese grupo a ese determinado lugar? Sed de poder, sed de fama o de prestigio porque logré los objetivos. ¿O cuál es la motivación? El tema de la motivación es muy, muy importante en el liderazgo de grupos. Principalmente cuando se trata de la iglesia. Principalmente cuando se lidera dentro de la iglesia. Entonces tengamos en cuenta hoy, porque queremos ir redondeando estos conceptos, porque es muy importante que entendamos el tema de la motivación, el tema motivacional. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva para liderar? Dice, no, a mí lo que me motiva es servir al Señor. Es verso. Es verso. ¿Qué es lo que me motiva? Servir al Señor es demasiado abstracto. ¿Servir al Señor? ¿Qué es servir al Señor? Es más fácil definir servir a la hada, no sé, servir a mi esposa, es más fácil de entenderlo, ¿viste? Agarra la escoba y te pone a barrer y la está sirviendo a la hada. ¿Servir al Señor qué es? Entonces necesitamos, en un curso como este, tener perfectamente claro qué significan las cosas y cuál es nuestra motivación. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? La motivación tiene que ver con el propósito. Entonces, bueno, esto lo quise referenciar antes de empezar a hablar para que ustedes lo tengan presente, porque no es lo mismo dirigir un grupo en una empresa, un grupo de marketing, un grupo de ventas de una empresa, un grupo de producción de una empresa, un grupo de administración de una empresa, o dirigir un grupo dentro de la congregación. Ser un sacerdote del Dios Altísimo. Cambia. Y a veces nosotros la pifiamos en eso, porque traemos principios del mercantilismo y lo queremos implementar dentro de la iglesia. Y cambia. Entonces traemos principios del mercantilismo a la iglesia y cambia tan radicalmente
que cometemos errores tan graves que la gente hasta se siente usada por nosotros. Y dice, ¿por qué se siente usado? Si yo estoy sirviendo al Señor. No, flaco, porque tenés una motivación equivocada y estás trayendo principios que no son los principios aplicables a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, a la congregación de Dios. Por eso se los menciono de entrada para que tengamos esto como marco de referencia, como elemento importante, como para ir y venir, para pasar en limpio esto, y si no queda en limpio, lo tenemos que pasar en limpio. No nos podemos ir de un curso como este sin saber cómo hacer para liderar grupos dentro de la iglesia, para servir al Señor. Bueno, y en línea con esto que estamos hablando de justamente el manejo de autoridad, hay 4 formas de autoridad que todo líder maneja, o a los cuales todo líder debería prestar atención, ¿no? Hay 4 formas de manejo de autoridad de todo líder. El primero, que es probablemente el más conocido, el más común, el que estamos más acostumbrados, el que es más fácil de ver, y es la llamada autoridad jerárquica. ¿Qué es la autoridad jerárquica? Es la autoridad que da el cargo. Recién Horacio hablaba, por ejemplo, de una empresa. Vos en una empresa probablemente tengas jefes, tengas gerentes, tengas una planta de autoridad, un organigrama, exactamente, un organigrama donde está establecida una jerarquía de autoridad, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, gerente, gobernador, jefe, puede ser un presidente es una autoridad jerárquica, un reverendo, un obispo. Cualquier tipo de organización humana generalmente tiene autoridad jerárquica. Y esta autoridad, la jerárquica, coloca a la persona en una posición donde puede ejercer una función dominante sobre otros, ya sea positiva o negativa. ¿Sí? O sea, el solo hecho de yo estar dentro de una jerarquía y de ocupar esa autoridad va a hacer que yo pueda influenciar sobre otras personas. Puedo, obviamente, hacerlo positivamente o negativamente, que esto lo habíamos visto en algunas de las otras encuentros. En este caso, la eficacia de este liderazgo va a estar dado por la manera en que usamos esa autoridad. Podemos usar esa autoridad para beneficiar a los liderados, para beneficiar a las personas que están podríamos decir, lideradas por nosotros, dándole oportunidades de desarrollo, dándoles oportunidades de crecimiento. También otra manera de que yo puedo beneficiar a mis liderados es protegiéndolos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hay que poner la cara por algún problema que se dio, un buen líder, ¿no? Va a tratar de proteger a las personas que tiene a su cargo y generalmente va a tratar de poner en la cara, ¿sí? De afrontar en la situación, aunque tal vez es muy probable y muy conveniente y muy necesario que después en privado se reúnan, yo me reúna o el líder se reúna con su equipo de trabajo, con el liderazgo de la iglesia o con las personas que está trabajando. Nunca debemos utilizar esta autoridad dada por el cargo, ¿sí? O sea, la autoridad funcional tiene que ver con cargo, con la jerarquía, exactamente. Nunca lo tengo que usar para manipular, para someter, para controlar. Justamente decíamos que una de las principales motivaciones del curso de liderazgo era, más allá de que muchos nos lo pedían, es porque queremos realmente dejar en claro los principios de liderazgo bíblico, que dijimos es romper el paradigma del liderazgo del mundo, ¿no? Acá en el liderazgo del mundo, decíamos las clases anteriores, hay manipulación, hay dominación, hay deseo de poder, hay mal manejo de liderazgo. Bueno, la intención con el grupo es justamente tratar de beneficiar a la mayor cantidad de gente a nuestro cargo. Y otra cosa
que no nos podemos perder de vista nunca es que no solamente hablamos de liderar, sino que nosotros dijimos que íbamos a ir mucho más allá y que estábamos hablando de mentoría, estábamos hablando de ser mentores de otras personas, de descubrir talentos, de potenciar capacidades, de ayudar a crecer, de... También, como Horacio decía recién, no solamente es importante descubrir nuestra motivación como líderes, sino es fundamental que un buen líder detecte la motivación del equipo y de las personas que tiene a su cargo, justamente para que a través de motivar a ese equipo podamos lograr el objetivo que nos propusimos, lograr esa meta que decíamos que nos supera, ¿no? Esa meta superadora, esa meta trascendente, que es lo que Jesús logró hacer con sus discípulos. Lograron trastornar el mundo entero. Entonces, siempre debemos ver a la autoridad jerárquica como una oportunidad para influenciar positivamente a otros. Es decir, si tenemos una autoridad que nos da la jerarquía, sea en la empresa, sea en la iglesia, sea en la organización eclesial, sea en la barra de la esquina, siempre usemos nuestra autoridad jerárquica para el beneficio de los demás. Entonces, esa es la más simple, la más común de las autoridades y la que todo el día nos codeamos. Donde quiera que estamos, dentro de un grupo humano, nos vamos a encontrar con esta autoridad. Luego, o sea que no estamos rechazando de ninguna manera el concepto de autoridad jerárquica. No. La autoridad jerárquica existe. Es necesaria. Existe en todos los ámbitos. Lo que estamos diciendo es, ¿para qué uso la autoridad jerárquica? Para manipular, para controlar, para someter, ¿para qué? ¿Uso la autoridad jerárquica para eso o puedo tener un corazón tan amplio que pueda utilizar mi autoridad jerárquica para crear oportunidades aún para la gente? Se lo voy a dar con un ejemplo bien práctico. ¿Cuántas personas de tus equipos de trabajo en las empresas saltaron a posiciones superiores? Ya sea en la misma empresa o en otras empresas. ¿Cuántas personas de tus equipos de trabajo que fueron formados por vos, que fueron mentoreados por vos, en la misma empresa o en otra empresa, saltaron a posiciones superiores y siguieron desarrollando su potencial? Estoy hablando de empresa y yo les puedo contar casos, lo tengo a mi hijo Horacito ahí, y les puedo contar algunos ejemplos de empleados míos que todavía hoy, ya jubilados, ellos y yo casi, yo todavía no estoy jubilado, me siguen escribiendo cosas hermosas o hablando por teléfono y no se olvidan nunca de hablar por las oportunidades y el crecimiento que tuvieron, tanto conmigo como después en las empresas siguientes. ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa en la iglesia? De la gente de tu grupo que vos mentoreas, ¿crece o no crece? ¿Se desarrolla o no se desarrolla? ¿Mejora o no mejora? ¿Se capacita o no se capacita? ¿Le estás brindando oportunidades para su desarrollo, para su crecimiento, para influenciarlos positivamente? Porque estamos definiendo quién es un líder bíblico, y yo no estoy hablando solamente que ese es un líder bíblico en la iglesia. En el mundo también se puede ser un líder bíblico. En la empresa también se debe ser un líder bíblico. Entonces, les estoy hablando de la empresa, pero lo estoy llevando a la iglesia. Y en la iglesia, ¿cuántas personas de tus equipos de trabajo se han desarrollado? ¿Se han transformado en pastores? ¿Han desarrollado su ministerio? ¿Cuántos? Porque la autoridad jerárquica también se puede utilizar para dar oportunidades, para brindar oportunidades de desarrollo a la gente que tenemos bajo nuestro liderazgo. Bien. El segundo tipo de autoridad que todo líder también maneja o se enfrenta es la autoridad pericial. Y obviamente, como su nombre lo indica, es la autoridad que te da la experiencia. Se manifiesta cuando el líder es reconocido
como alguien que tiene una experiencia sólida en un área que está enseñando. La fuente de autoridad en este caso va a estar dada por la experiencia, ¿sí? O sea, muchos años haciendo algo hace que el líder adquiera autoridad pericial. Tener esta experiencia nos da la ventaja de que el líder va a tener la habilidad de simpatizar con las emociones y las frustraciones de sus seguidores, porque el mismo líder lo ha experimentado personalmente. Entonces está genial porque me identifico como líder experto, me identifico con las cosas que le está pasando a aquellas personas que yo estoy liderando. ¿Por qué me identifico hoy? Porque ya yo me equivoqué, ya me di la cabeza contra la pared, ya me frustré, ya probé algo de tal manera y no funcionó. Cuanto más experiencia tenga, más recursos, modelos de ministerio, herramientas, ejemplos, ilustraciones y anécdotas podré usar para ayudar a los demás. ¿Se entiende? O sea, tengo más herramientas, tengo más experiencias, tengo más ejemplos para darle justamente a aquellas personas que estamos liderando. Sin embargo, un líder prudente no va a caer en la tentación de confiar demasiado en su experiencia, olvidándose de que tiene que capacitarse constantemente para actualizarse en su campo. O sea, tampoco el hecho de que yo tenga experiencia por haber vivido muchos años haciendo lo mismo o haciendo ciertas cosas, va a hacer que yo me duerma en los laureles y diga, ay, ya lo sé todo, no necesito seguir capacitándome, no necesito seguir formándome. Y tampoco debemos caer en la trampa de creernos sábelo todo. Y vieron esos líderes que solamente saben hablar del pasado. Ay, sí, porque en mis épocas de gloria. Ay, sí, porque en mis épocas de... No, porque nosotros creemos que Dios hace nuevas las cosas todos los días, nuevas son sus misericordias, nuevas son las revelaciones que Él nos da, nuevas son las herramientas que Él nos va aportando. Entonces, tengamos cuidado en esto, en no creernos sábelo todo y en no olvidarnos que tenemos que, a pesar de la experiencia, seguir capacitándonos. Si no existe una relación mentor-seguidor que sea constante y profunda, no habrá forma de asegurarnos de que nuestra experiencia será usada y aplicada por el discípulo. Es decir, que esto probablemente me va a abrir la puerta a una autoridad que vamos a ver dentro de un rato, pero lo cierto es que ¿no? Yo tengo que crear una atmósfera donde sea posible y sea capaz, donde se genere esta atmósfera de confianza, de amistad, de interés mutuo para yo poder influenciar la vida de la otra persona. Entonces esa es la autoridad, el segundo tipo que decíamos de autoridad, que está relacionada con la experiencia. Entonces, respeto a tal líder porque es un erudito en la materia, porque es una persona que tiene muchísima experiencia en la materia. Es muy importante, les cuento una experiencia. Cuando yo era gerente de la empresa más importante transformadora de plástico de la República Argentina, que estaba en Tigre, era difícil venir a mi oficina, porque estaba primero la oficina de mi secretaria y nadie pasaba por ahí. Pero yo le decía siempre a ella, cuando le hayan encargado al cadete todas las tareas, cuando de Tigre se iba al centro de la ciudad de Buenos Aires, a la zona bancaria, hacer todos los trámites, el muchacho, cuando le hayan encargado todo, mándamelo 5 minutos. La hada es testigo porque la hada trabajaba en la misma empresa. Entonces, mi secretaria, después que se le encargaba todo el muchacho, me lo mandaba 5 minutos. ¿Saben para qué? Porque mi primer trabajo en una empresa fue ser cadete. Y yo sé lo que es ser el cadete de una empresa. Te mandan a las cosas más ridículas. Las mujeres te mandan a comprar rímel, a comprarle corpiño, bombacha, ¿viste? Y vos sos un flaco de 17, 18 años... con tu orgullo intacto y tenés que ir a hacer cola con las viejas para cambiar un corpiño, ¿viste?
Pobre cadete, hace de todo en la empresa. La verdad, los cadetes hacen de todo. Yo fui cadete cuando se inventó el PRODE, en aquella época, y me mandaban a jugar al PRODE, cualquier cosa, al cadete lo mandan a hacer cualquier cosa. Entonces, pasaba el cadete por mi oficina y yo le daba 2 o 3 palabras. Hace esto primero, hace esto de esta manera, anda tranquilo. Y no saben la reacción de la persona, porque el gerente de la empresa le estaba diciendo que él había pasado por las mismas situaciones, las mismas circunstancias, y le estaba dando una palabra de consejo, de aliento. Se estaba identificando. Claro. Se crea una corriente de identificación y de afecto. ¿Cuánto más en la iglesia? ¿Cuánto más en la iglesia? Cuando vos podés hablar con alguien que está plantando y decir, cuando yo planté, que hay algo que siempre digo yo porque le sirve para mucha gente. Cuando la ADA fundamos este ministerio, plantamos este ministerio en Córdoba, a la primera reunión que iba a venir una multitud, vinieron 2 personas, la ADA y yo. Sí. Y nos tomamos 5 litros de café, que lo tomamos obviamente en varios días, en varias etapas, y nos comimos los sanguchitos de miga que estaban muy ricas, pero esa fue la experiencia. Entonces esa experiencia de un plantador de iglesia que ahora es visto de otra manera, que te exprese. Yo cuando empecé, ni siquiera uno vino a la primera reunión, ni siquiera uno vino. Estábamos Lada y yo solos en la primera reunión, y así plantamos lo que hoy son todas estas iglesias del ministerio. Entonces es un aliento. Esa es la autoridad pericial, la que se adquiere con la experiencia y que a la gente le hace bien identificarse con alguien que pasó por las mismas situaciones, los mismos sufrimientos, las mismas circunstancias, las mismas pruebas, los mismos dolores, las mismas tristezas. Entonces, miren cómo avanzamos en la construcción de un liderazgo conforme al corazón de Dios. Bien. La siguiente autoridad y opinión de la Dita, creo que es, según mi leal saber y entender, la más importante, o por lo menos la que más debemos buscar, es la autoridad espiritual. Tercer tipo de autoridad, autoridad espiritual. La autoridad espiritual es dada por Dios y es reconocida por las personas. Es decir, yo, como buen líder espiritual, no debería andar por la vida diciendo, tengo autoridad espiritual, porque la da Dios, pero fundamentalmente es reconocida por las personas. Y justamente está relacionada con la sabiduría y el discernimiento espiritual que tiene un líder. Y usted me dirá, bueno, pero esta solamente sirve para la iglesia. No, sirve para todo. Vos necesitas discernimiento espiritual para todo, para liderar tu hogar, para liderar la iglesia fundamentalmente, para liderar a otros hermanos. El ejercicio de este tipo de autoridad es ideal para resolver situaciones difíciles, como por ejemplo problemas espirituales de los liderados. ¿Cuántas veces nos ha pasado personas que lideramos que están con problemas espirituales? Y literalmente necesitamos discernimiento espiritual para saber cómo ayudar a esa persona, para entender por dónde viene su problema, de dónde viene su debilidad, de dónde ese trauma, de dónde esa falta de perdón, de dónde esa herida, de dónde esa frustración, qué abandono, qué rechazo, etcétera, etcétera. Este discernimiento espiritual básicamente está relacionado con los dones del Espíritu, del que habla la palabra de Dios en 1 Corintios 12, y yo les voy a dar un ejemplo. Ahí 1 Corintios 12, 7 y 8 dice, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí probablemente podríamos detenernos mucho tiempo. Hay una materia entera en la facultad bíblica que es la materia neumatología, donde se ve el tema de los dones, cómo funcionan, cuál es el objetivo, cómo Dios los derrama, etcétera, etcétera. Pero acá dice algo
lo dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios, 1 Corintios 12, 7 y 8, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El discernimiento espiritual es un conocimiento íntimo que nos hace distinguir y diferenciar algo muy importante: qué viene de Dios, qué viene del enemigo y qué viene de nuestra carne. Parece algo simple y sencillo, pero es bastante más complejo de lo que podemos imaginar. Y cuando decimos que es algo que viene de Satanás, nos referimos a la influencia negativa que Satanás ejerce sobre cualquier hecho o situación contraria a la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras, planteándola como algo bueno y atractivo con la finalidad de hacernos tropezar y pecar. Díganme cuántas veces nos cruzamos con cosas que aún surgen por ahí de los mismos hermanos, ideas, propuestas, deseos de hacer ciertas cosas, y sin embargo no está alineado con la visión que tenemos, no está alineado con la voluntad de Dios. Acuérdense lo que dice el apóstol Juan 8:44, dice: Él ha sido homicida desde el principio, refiriéndose a Satanás, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La única manera que tenemos para poder discernir los artilugios y los planes del enemigo para desorientarnos, para desenfocarnos, es justamente, ¿no?, el discernimiento espiritual. Juan 8:44 para mí es un texto muy, muy fuerte. Queda al desnudo el propósito de Satanás. Siempre va a ser desviarnos del llamado y desviarnos del objetivo para el cual Dios nos levantó como líderes. Este tipo de autoridad es muy respetada porque el líder demuestra que al estar en comunión con Dios, ha podido desarrollar una disciplina espiritual. El líder evidencia que es una persona que sabe escuchar a Dios. Y por lo tanto podemos aportar discernimiento y dirección en muchas situaciones operativas. Obviamente, el ejercicio de esta autoridad espiritual no es una excusa para una falta de preparación o de estudio de las instrucciones de las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque dijimos que la fuente de la autoridad espiritual sigue siendo Dios, a través de tener una relación íntima con Él, mediante la oración y el estudio de la palabra. No hay otra manera. Luego que oramos, luego que leímos, entonces somos capaces de escuchar la voluntad de Dios, de discernirla, de discernir el plan de Dios, para recién entonces nosotros poder mostrarle el camino a otros. Y esto es así porque quien tiene autoridad espiritual usa sus dones y habilidades siempre para el beneficio de los otros. O sea, esta autoridad es igual a las demás, ¿no? Siempre el objetivo, nunca vamos a ser nosotros, siempre el objetivo es los demás. La llave, la clave, lo vuelvo a repetir: oración y estudio de la palabra. Oración y estudio de la Biblia. Jesús fue un modelo. Si vemos Mateo 14:23, dice: despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, ¿no? Esa necesidad de tiempo a solas con Dios. No podemos fabricar la autoridad espiritual de ninguna manera si no es estando en contacto con la fuente directa, que es Dios. Y cuántas veces como líderes, yo digo, el hiperactivismo, qué gran herramienta utilizada por Satanás con los pastores sobre todo, ¿no? El hiperactivismo, estamos haciendo cosas, y decimos todo el tiempo, pero estamos sirviendo a Dios, Ahora, ¿estamos realmente haciendo lo que Él pretende que hagamos? ¿Estamos alineados con su voluntad o estamos alineados
con mi aturdimiento, con mis objetivos, con mis motivaciones, con lo que yo quiero lograr. Otro ejemplo también de Jesús, Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Estos son simplemente 2 ejemplos de los cientos probablemente de ejemplos que hayan de Jesús a solas con el Padre, en comunión, en oración, en búsqueda de su rostro, en búsqueda de su guía, ¿no? De sus instrucciones. La semana pasada habíamos empezado a hablar de Nehemías y justamente, ¿no? Nehemías es un tremendo líder espiritual. Si él logró todo lo que logró, fue justamente porque él fue un portavoz de Dios. Nehemías fue un hombre de oración. En un libro tan cortito como el libro de Nehemías hay registradas 11 oraciones que Nehemías hizo. Durante ese periodo de tiempo en que él tuvo que encarnar la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, él pasaba mucho tiempo en oración. Fíjense, Nehemías 1:4 dice, cuando oí estas palabras, ¿no? El reporte que él recibe de que Jerusalén estaba destruida, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahí está el secreto. Oración, ayuno. Se quebrantó, ¿no? Le pesó su espíritu y él buscó de Dios. Ahora, podemos ver que ante las noticias de la destrucción de las murallas de Jerusalén, Nehemías oró. Y algo interesante, no oró una hora, no oró una semana, no oró ni siquiera un mes. La Biblia nos relata que él escuchó estas noticias en el mes de Kislev. Si ustedes ven Nehemías 1:1, justo yo aquí tengo abierto en la Biblia, espero que todos tengan su Biblia, fíjense que dice, aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, cuando estando yo en Susa, capital del imperio, capital del reino, ¿sí? Del reino de los asirios. Dice que estaba en el mes de Kislev cuando él recibió esta noticia. El mes de Kislev, si ustedes buscan, googlean el calendario. O le preguntan al pastor Enzo. Lo podemos preguntar al pastor Enzo o lo podemos googlear y van a ver que el mes de Kislev es el mes número 9. Él estaba en el 9º mes del calendario de Dios, podríamos decirlo así, cuando él empieza a orar y ayunar, ¿sí? Y dice que fue en el mes de Nisan, eso está en el 2:1, en el capítulo 2, versículo 1, dice, sucedió en el mes de Nisan, también estando en el mes 20 del reinado de Artajerjes, año 20, perdón. Entonces, mes de Nisan sabemos que es el primer mes, por lo tanto, del mes 9 al mes 1, ¿cuántos meses pasaron? A ver si son buenos haciendo cuentas. 4 meses, exactamente. Pasaron 4 meses. Y piensen que nosotros queremos resultados al toque, queremos decidir algo y hacerlo ya, y actuamos por ímpetu y actuamos por emociones. Y acá resulta que Nehemías estuvo 4 meses orando. Fue en el mes de Nisan, cuando el rey lo dejó ir. O sea que entre el capítulo 1 de Nehemías y el capítulo 2, que acá es simplemente media hoja, pasaron 4 meses. Pero 4 meses de búsqueda constante de Nehemías del rostro de Dios. Él había estado orando, llorando, ayunando durante 4 meses porque era un hombre de oración. Justamente su vida de oración es lo que convirtió a Nehemías en un líder de semejante talla. Por eso digo, esta es la más difícil de disimular, ¿no? No hay forma de disimular la autoridad espiritual. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Huelo a Dios o no huelo a Dios? ¿Tengo el carácter transformado por Él o no? Simplemente por cuánto tiempo yo estoy
buscando su rostro. Obviamente que esa vida de oración privada después se evidencia en público. Automáticamente se percibe públicamente. Fíjense, Nehemías 1, 5 y 6, Nehemías 1, 5 y 6 dice: y dije, te ruego, oh Yahweh, Dios de los ejércitos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que ahora hago delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Tremendo, ¿no? Porque encima claramente su búsqueda de Dios, su búsqueda del rostro de Dios, su búsqueda de dirección de Dios era justamente para ver cómo procedía con respecto a Israel, cómo él podía beneficiar al pueblo de Dios. Nehemías oraba por cada decisión que tenía que tomar. Nehemías oraba por cada crisis que tenía que afrontar. Nehemías oraba por cada crítica que recibía. Cuando hizo su cabalgata a medianoche por Jerusalén, se pasó 3 días en su habitación durante el día orando y saliendo solamente de noche para inspeccionar los muros, y el resto del tiempo se la pasaba orando. Tiene que existir siempre un equilibrio entre el líder con autoridad espiritual, entre el tiempo que pasa en público y el tiempo que está a solas con Dios. Y lamentablemente, lo digo porque no he sido exenta, más de una vez me vi tan enroscada, tan atareada sirviendo la obra del Señor, que me olvidé del Señor de la obra. Y esto es algo que a Nehemías no le pasó. Por eso Proverbios 3, 5 y 6, Nueva Traducción Viviente, copié esa versión porque me gusta, dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Ay, ay, ay. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Yo creo que cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos, cuántas idas y vueltas, ¿no? ¿Cuántas veces hicimos y deshicimos y probamos esto y lo desarmamos y ahora vamos por acá y no sirvió, si en realidad hubiéramos pasado más tiempo buscando el rostro del Señor, ¿no? Para nosotros, bueno, Jesús, líder modelo de oración, pero también Nehemías. Y menciona a Nehemías porque en definitiva era una persona más como nosotros, ¿no? Con más de carne y hueso como nosotros, sujeto a pasiones, a frustraciones, a miedos, a anhelos, a sueños, a tantas cosas. Y el cuarto tipo de autoridad, ¿sí? Habíamos hablado de la jerárquica, habíamos hablado de la pericial, habíamos hablado recién de la autoridad espiritual, y el cuarto tipo de autoridad es la autoridad relacional. Y esta es una de las que más me gusta. Este sería el cuarto tipo de autoridad que necesitamos manejar. Este tipo de autoridad se da cuando el líder toma tiempo para desarrollar una relación interpersonal con las personas a las cuales está liderando o está capacitando. Este tipo de líder ha entendido que el desarrollo de relaciones humanas es lo que asegura que todo su acompañamiento y mentoría sea bien recibido. Es decir, cuando me aseguro, cómo puedo probar si realmente esta persona a la que estoy liderando le está sirviendo todo lo que le estoy dando, todo lo que estoy haciendo o todo lo que estamos haciendo, si no pasamos tiempo de calidad juntos. Esa es la autoridad relacional. Tiempo de calidad juntos. Requiere tomarse el tiempo necesario para desarrollar una relación personal y de confianza con el discípulo. Y yo soy testigo, cada vez que Horacio quiso formar a alguien, yo soy testigo del tiempo que le dedicó, de las reuniones, de las charlas, de los encuentros, de las meriendas, de los desayunos, de las comidas, de
de horas y horas de estar con otro. Porque en definitiva decíamos, ¿no? Liderazgo es darse, mentoría es darse, es darme yo a otras personas. Este tipo de autoridad es otorgada por la persona que estamos formando. Esto también es interesante. Así como la autoridad espiritual es reconocida por los otros, en este caso lo mismo. No sirve que yo le diga a la persona, bueno, yo tengo sobre vos una autoridad relacional y me quedo en la teoría. No, en definitiva, es la otra persona la que está reconociendo el tiempo de calidad que yo he invertido en ella. Por eso es la otra persona la que, el liderado, digamos, el que lo va a reconocer. Es necesario que el líder se exponga en esta relación. Me encanta esto, me expongo. No soy Superman, no soy el hombre o la mujer infalible. Me muestro tal y como soy, con fracasos, con logros, con miedos, con cosas que me salieron bien, con cosas que tal vez no. Pero esa soy yo. La autenticidad va de la mano, ¿no? De este tiempo de calidad con la persona que estoy mentoreando. Para desarrollar una relación sincera se requiere dedicarle tiempo, interesarse en lo que le pasa a la otra persona. Me preocupa qué le pasa, cómo está su vida, cómo está su familia, cómo está su trabajo, qué cosas quiere, anhela, desea, teme. Busco también solucionar sus necesidades antes que las mías propias. La mejor forma de obtener credibilidad es manteniendo una relación saludable con nuestros discípulos. Relación saludable, ¿sí? Y vuelvo a hablar, saludable, tampoco quiere decir, ¿no? ¿Cómo decía mi abuelita? Revolcados, juntos pero no revolcados. Bueno, algo así decía, no me acuerdo muy bien. Pero lo cierto es que necesitamos tiempo de calidad, ¿sí? Sin que eso implique estar todo el tiempo metido con la otra persona, ¿no es cierto? O sea, todo en su medida y armoniosamente, decía alguien bastante famoso en la historia de la Argentina. Bien. Para cerrar un poquito el tema de la autoridad bíblica, entonces concluimos que el liderazgo se vincula a la autoridad espiritual con la función que la persona ejerce, con la madurez espiritual, con su testimonio. Por lo tanto, podemos afirmar que los líderes de la iglesia primitiva dirigían con el ejemplo, no por coerción ni por manipulación. El respeto que recibían de la congregación los líderes de la iglesia primitiva era en proporción directa a su servicio sacrificial. ¿Y qué decía Pedro, ¿no? Nuestro querido Pedro, el impetuoso Pedro, el colérico Pedro? ¿Qué decía Pedro? Pedro decía, sirviendo, ¿no? Como teniendo señorío sobre los que estaban a su cuidado, siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos de la grey, como teniendo señorío sobre como teniendo señorío. Perdón, sí. No como teniendo señoría, es decir, no enseñoreándose, sino porque tenían autoridad relacional, autoridad espiritual, fundamentalmente. El modelo bíblico de liderazgo es el modelo del ejemplo. Sí, siempre. El modelo bíblico de liderazgo es el modelo del ejemplo. Yo sé que se ha metido para dentro de la iglesia desde Constantino para acá, porque así fue el tema de Constantino. Constantino hizo algo, y les ruego que cuando tengan tiempo compren algunos tomos de historia de la iglesia y lean. Hay un libro de González que tiene 3 tomos, hay otro que tiene 2 tomos, y lean historia de la iglesia porque les va a ser de mucha utilidad, porque van a entender que el modelo jerárquico que se incorporó a la iglesia fue el modelo de organización política del Imperio Romano. El modelo de organización política a nivel ejército,
etcétera, del Imperio Romano, es lo que Constantino incorporó. Principalmente lo primero que hizo fue separar en diócesis, dividir en diócesis la iglesia. Eso fue tomado de la organización política del imperio, se trajo a la iglesia. Entonces hay tantas cosas que hoy día los cristianos practican sin saber de dónde vino, dónde se originó. Y a algunos les encanta y a otros les hace mal. Y básicamente les encanta a los líderes y les hace mal a los liderados. No sé si se dieron cuenta. Porque todo lo que no es de Dios y no emerge de su palabra y de su Santo Espíritu, a alguien le va a hacer mal. No va a ser beneficioso para todos. Y lo que Dios hace siempre es beneficioso para todos. Por eso la Hada hablaba de los cuatro niveles de autoridad. Y realmente los 4 niveles de autoridad son bíblicos y sirven si se pone como prioridad al otro. Prioridad al otro. Porque ese es el modelo de Jesús, ese es el modelo de Dios. Para empezar a hablar es el modelo del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El modelo del Padre fue poner a los demás, a los pecadores en este caso, como prioridad. El modelo del Hijo fue poner a los pecadores como prioridad. De tal manera que cuando estaba en la cruz dijo, Padre, su última oración, no les tengas en cuenta este pecado. No le tengas en cuenta, no saben lo que hacen estos tipos. Siempre fue el prójimo, siempre fue el otro. Por eso cuando con la mujer samaritana pudo decir, yo tengo una comida que comer. Estaba muerto de hambre, los discípulos habían ido a ver si encontraban una roticería abierta para comprar una pata de pollo o algo. Pollo kosher, por supuesto. El pollo es kosher. El pollo es kosher, dice la Hada. Perfecto, sí, perfecto. Entonces, y él dijo, no, yo tengo que seguir haciendo porque yo tengo una comida. Y dice que a alguien le habrá traído de comer. No, su comida era que haga la voluntad del Padre. Era el prójimo, era la mujer samaritana. Eran los samaritanos que habían salido a ver quién había aparecido allí. Entonces, el modelo bíblico, si nosotros llevamos el modelo del mundo a la iglesia, fracasamos. Ahora, si llevamos el modelo bíblico al mundo, vamos a ser exitosos en el mundo. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Absolutamente. Si llevamos el modelo del mundo a la iglesia, fracasamos. Si llevamos el modelo bíblico al mundo, vamos a ser líderes exitosos. No les quepa duda, porque el modelo siempre es el modelo de Dios. Y el modelo de Dios no es teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, que es lo que dice una versión buena, no teniendo señoría sobre aquellos que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, el modelo no es enseñorearse. Enseñorearse quiere decir mandar como en casa. Por eso no les mencioné la definición del diccionario, porque veo unos cuantos hombres ahí. Todos mandan en su casa. Y no van a entender, la definición del diccionario. Dice, mandar como en casa. ¿Qué dice Araya ahí? Fue el primero que saltó. ¿Qué? Bueno, entonces por eso no les di la definición del diccionario. Enseñorearse es mandar sobre otro. Y la Biblia está diciendo no teniendo señorío, no como teniendo señorío sobre los hermanos, sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, miren qué modelo de liderazgo, ¿no? El de Jesús. El de no venir a ser servido, sino a servir. El venir a ser ejemplo de amor, ejemplo de paciencia, ejemplo de sacrificio, ejemplo. Entrega. El modelo de liderazgo de la palabra de Dios es el modelo de Jesús, es el modelo del Padre en primer lugar, el modelo de Jesús es el modelo de la iglesia primitiva, siendo ejemplos de la grey. Ahora, ¿hay alguna manera para aumentar la credibilidad del líder mentor? ¿Se podría? Y sí se puede. Se puede
aumentar la credibilidad del líder mentor. ¿Cómo? Bueno, no es tan fácil. ¿Por qué digo no es tan fácil? Porque probablemente se van a sentir identificados conmigo. Porque se trata de tener un equilibrio entre gracia y verdad. Tener un equilibrio entre ser benevolente y ser veraz. Solamente por mostrar interés en otra persona, eso no significa que vamos a ser de provecho. O sea, que yo me interese en otra persona no significa que eso le va a servir al otro, simplemente porque yo me interese. Tiene que haber estos dos ingredientes del que estamos hablando: benevolencia y veracidad. Ser benevolente es la habilidad de poder capacitar o animar a alguien en la función o en la etapa de su vida que se encuentre. Es decir, yo soy benevolente cuando aliento a otro, cuando animo a otro, cuando lo capacito, cuando lo animo, cuando le digo, vamos, vos podés, mira todos los talentos que tenés, las capacidades, vos sos bueno para esto, sos bueno para aquello, acordate de tal situación, de tal otro. Horacio dice, líder transformacional, Horacio, Junior. El heredero. Sí. Horacio Junior dice que es un líder transformacional. Exactamente, el líder transformacional es un líder benevolente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque anima, alienta, reconoce y ayuda. Mientras que ser veraz es el arte de informar a alguien acerca de la realidad objetiva. Por lo general, naturalmente, nosotros, los seres humanos, no sabemos ser benevolentes y veraces a la vez. Debemos aprender a ser personas que servimos de vehículo de la gracia de Dios hacia los demás y que a la vez dice la verdad cuando es necesario decirla. La mayoría de las veces resulta más fácil ser benevolente que ser veraz. Es decir, resulta difícil decir la verdad en amor. Una persona benevolente escucha, mientras que la persona veraz habla. ¿Podemos ver la diferencia entre esto, entre benevolencia y veracidad? Porque generalmente nos sale mucho más fácil ser benevolentes. A mí me encanta alentar y animar a otros. Cada vez que, no sé, Dani quiso hacer algo, Dani, dale, vos podés, escribí, hace la conferencia, ponete a estudiar, dale. Me sale... Ahora, esto de ser veraces, porque en definitiva, la veracidad tiene que ver con poder sentarme con el liderado y confrontarlo en amor. Decirle, flaco, en esto la estás pifiando, o flaca, en esto la estás pifiando. Este sentimiento me parece que no es el correcto, esta manera que estás encarando la cosa no me parece bíblica, este sentimiento que estás teniendo, lo que sea, ¿sí? Y el máximo, obviamente, en todo, ¿no? El máximo de ejemplo de veracidad y benevolencia lo encontramos en Jesús. Jesús pudo manejar perfectamente bien este difícil equilibrio. Él fue la síntesis perfecta entre gracia y verdad. Por eso Juan escribió en Juan 1:14, este texto que muchas veces escuchamos, dice, el verbo fue hecho carne, ¿sí? Se está refiriendo a Jesús, a esta palabra, a esta Torá hecha carne, y habitó entre nosotros, y lo vimos su gloria, como el unigénito del Padre. ¿Y cómo termina el texto? Lleno de gracia y de verdad. Jesús estaba lleno de ambas cosas, lleno de gracia y de verdad. Él constituye el ejemplo de que estas dos cualidades pueden funcionar juntas, pueden y deben, yo agregaría deben funcionar juntas. Por lo tanto, nuestro desafío también es en ser como Jesús en ese aspecto también. Debemos tratar de crecer en ambas áreas, en ser veraces y en ser benevolentes. Para llegar a ser una persona veraz,
debemos aprender a hacer las preguntas adecuadas, porque ellas permitirán al líder enfocarse en ciertos temas que hagan que sus discípulos escuchen y reflexionen. El hacer la pregunta correcta va a ayudar a la otra persona a ver la realidad objetiva. Jesús, sabemos, ¿no?, que él le encantaba usar la técnica de las preguntas. Si yo puedo hacer la pregunta correcta, la otra persona va a poder sacar conclusiones por sus propios medios. Si yo sé hacer las preguntas adecuadas, voy a llevar a la persona a la reflexión más profunda. ¿Qué es lo que realmente sirve? Porque si yo como líder te doy todo masticado y te doy todo resuelto, no sirve. Yo tengo que llevarte a vos a preguntarte, Si como líder le das el diagnóstico, es como el médico que llegó el paciente y se sienta en la camilla y le dice, vos tenés esto, aquello, lo demás, allá, y el paciente dice, ¿y este flaco? Por supuesto, médico, ¿no? Con matrícula y todo. ¿Cuándo me va a preguntar lo que siento? ¿Cuándo me va a preguntar lo que siento? ¿Cuándo me va a preguntar lo que me duele? ¿Cuándo me va a preguntar cuáles son las sensaciones físicas que tengo? Que vino y me tiró el manual de, ¿cómo es? El Vademecum. El Vademecum, dice la hada, el manual de no sé qué, porque yo no estudié medicina, porque me hubiera desmayado si lo hubiera hecho, así que no hubiera aguantado eso, pero dice, me agarra y me tira todo el diagnóstico sin preguntarme lo que siento. Y Jesús era muy hábil en ese sentido, como dice la hada, Jesús es extraordinario. Extraordinario. Lo ven a Jesús preguntando permanentemente. Todo el tiempo. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué dicen ellos que yo? ¿Quién soy yo? ¿Y ustedes qué ¿Y ustedes quién dicen que soy? Sí, se zafó ahí Pedro, y dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Cállate la boca. ¡Qué bárbaro! Pero ¿de dónde salió Pedro? ¿De dónde le fluyó la revelación? De la pregunta. La pregunta sacó lo que había adentro de Pedro. La pregunta. Es muy importante que nosotros a veces nos encanta ser psicólogos. Yo no conozco ningún creyente que no le guste ser psicólogo. Principalmente en los grupos en casa de familia, vieron, de evangelismo y discipulado, que hay un pobre desgraciado hecho pomada por primera vez a un grupo de evangelismo y discipulado. Espérenme un cachito que se me fue. Cae por primera vez un grupo de evangelismo y discipulado, y bueno, y lo hacemos presentar, se presenta, dice 3 palabras y dice, por lo que a vos te está pasando es esto. Y vos, claro, vos no perdonaste a tu tatarabuela que se murió y está hecha ceniza ahora. Claro, vos lo que tenés acá, dice, no, porque la escritura, a ver, y agarran la Biblia y te sacuden con la Biblia, y el pobre tipo ni empezó a hablar, no sabe ni lo que le pasa. Y sale una vieja por allá y dice, no, porque acá 1 Corintios dice tal cosa, No, acá lo que le está pasando a este, no, va a haber y otro por allá que también es un sabio, y es más espiritual, dice, vamos a meterlo en el medio, traigan aceite, que lo ungimos con aceite a este, ¿cómo va a salir de acá? Pobre tipo, ese no va más seguro, no va más seguro. Entonces somos sabios en nuestra propia opinión y no estamos dispuestos a escuchar. Gracia y verdad, gracia y verdad. Gracias. Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. Viene la persona, escúchala. La primera reunión no le digas nada, ni lo aconseja, ni hagas que se convierta, nada. Escúchalo, que hable, que largue el rollo, que se desahogue. Si se desahogó ahí y tuvo interlocutores que lo escucharon, la próxima va a volver. Y entonces la próxima le predicás el Evangelio. ¿Para qué va a andar haciéndolo pasar al frente, levantando la mano, que se va en la casa, viste, pasás por la cocina, andás hasta la pieza, andás por el pasillo, venís, porque vieron los evangélicos, si no tenemos un pasillo para pasar al frente, estamos fritos, no convertimos a nadie. Tiene que haber un pasillo para que levante la mano y pase al frente. Déjalo tranquilo, el pobre tipo, que se desahogue, y la próxima por ahí se convierte. Pero las preguntas tienen que ser las preguntas, vos tenés que... Las preguntas son como un tirabuzón. Miren las preguntas de Jesús, yo siempre las vi como un tirabuzón. No es que uno sea beodo, ¿no? Que le guste el Cabernet, ni el Malbec, ni nada, pero menos mal. Siempre la vi como un tirabuzón.
tac, lo metés en el corcho, tuc, y sacás para afuera. Y Jesús hacía eso con las preguntas. Estudien en los 4 evangélicos las preguntas de Jesús. Estudienlas. Se van a asombrar lo que pueden aprender de las preguntas de Jesús. Por supuesto, necesitamos decir la verdad sin ser duros, sin ser agresivos y a la vez no tener miedo a ser rechazado. Porque ¿cuál es la razón principal por la que nos cuesta esto de la veracidad? De decirle al otro realmente cómo son las cosas. Porque tenemos miedo a que nos rechace, porque tenemos miedo que se ofenda. Y muchas veces, lamentablemente, en algunas iglesias, la motivación es justamente, el miedo es que la persona se ofenda, deje de ir, el pastor pierde el diezmo y es un gran perjuicio económico para la denominación. No sé si se entiende, no quisiera entrar en ese tema, pero bueno, prestémosle atención a este equilibrio. Acuérdense de cómo Jesús actuó cuando tuvo que echar a los cambistas del templo, a los vendedores, cuando se enfrentó con los hipócritas religiosos de la época. Necesitamos hacer todo lo posible para imitar a Jesús. Recordemos que ser benevolente está relacionado con la forma de decir las cosas de manera agradable y amable. Por lo tanto, como buenos mentores, debemos ser benevolentes, animar a nuestros liderados sin restricciones, pero a la vez ser veraces diciendo la verdad en amor. Y por ahí alguno que se había animado a hacer ya las preguntas del capítulo 3, que no voy a decir quién es, alguien respondió a la pregunta que dice, ¿es usted un líder benevolente o veraz? ¿Y qué necesita hacer al respecto? Hubo alguien que me encantó la sinceridad, porque la idea de estas preguntas es justamente eso, ¿no? Que nos miremos un poquito. Y él sinceramente contestó, soy más benevolente que veraz. Me cuesta ser veraz, me cuesta la confrontación, me cuesta, pero como decimos, ¿no? Si yo realmente estoy formando a la otra persona, estoy mentoreando a la otra persona, y voy a ir al hueso con todo el amor. Por ejemplo, veo desequilibrios en su familia, voy a ir con todo el amor del mundo y voy a hablarle al respecto. Y si veo, no sé, que se está desequilibrando con respecto al trabajo, que dedica todo el tiempo de su día a trabajar y no dedica tiempo de calidad a su familia, como buen líder y mentor, tengo que marcárselo, tengo que mencionárselo, por decir simplemente un ejemplo muy sencillo. Entonces, bueno, sí podemos aumentar nuestra credibilidad. Ser veraces aumenta nuestra credibilidad. Miren con qué... Algo con tan simple y a la vez tan complejo, valga la oposición, pero es así. Bien, con eso terminamos el capítulo 3. Voy a empezar, aunque sea un poquito, con el capítulo siguiente, ¿sí? Porque si no, nos va a quedar mucho todavía por ver. El capítulo 4, van a ver que es un capítulo bastante extenso, y que habla básicamente de las cualidades o de las conductas que todo líder necesita tener. Entonces vamos a empezar de a poco a ver conductas y cualidades. Este capítulo no sé cuánto nos va a llevar, probablemente nos lleve bastante tiempo, porque son muchas las conductas y las cualidades que necesitamos descubrir en un líder. La primera de todas ellas, las primeras conductas que todo líder tiene que tener, la primera es tener seguidores. No podés pretender liderar si no tenés seguidores. ¿Está claro? ¿Cuántas veces, no, hemos visto a gente que quiere ser líder, lo que sea, líder de lo que sea, pero no lo sigue ni el perro, ni el pobre perro de su casa le da bolilla, reconoce en él ningún tipo de liderazgo? Bueno, lo primero que necesitas para ser líder es tener seguidores. ¿Puedo dar un ejemplo? Por favor. Si la Por favor. Profesora me autoriza. Por favor. Yo tengo un amigo, fue mucho tiempo muy buen amigo mío. Y él dice que es pastor.
dice que es pastor. Desde que lo conozco, yo lo conocí y él ya decía que era pastor. Y entonces cada vez que íbamos a algún lado, qué sé yo, él se presentaba porque yo soy pastor. No voy a decir el nombre ni el apellido, obviamente. Yo soy pastor. Y entonces hacía algún negocio. Y bueno, cuando estaba haciendo algún negocio, trataba de buscar la vuelta para él presentarse como pastor. Y encontramos por allá, qué sé yo, a Oscar Mirgoni. Y dice, no, Oscar Mirgoni, a ese lo discipulé yo. ¿Viste? Y así, pero... Había discipulado a todo el mundo. Sí, había sido el pastor de todo. Había sido el pastor de media humanidad. Enzo Domínguez. Enzo Domínguez, yo le prediqué el evangelio, yo fui su pastor. Y así. Hasta el día de hoy es exactamente igual. Jamás le conocí un discípulo. Uno. Jamás le conocí uno. Ni una iglesia que pastoreara, ni un grupo en su casa, ni un grupo en algún lado, ni un discípulo. Nunca. Entonces, como dice la Hada, líder quiere decir ir adelante. El líder es el que va adelante. Eso es lo que significa la palabra líder. Ir adelante. Abriendo camino, como dicen los políticos, poniendo el pecho. Yo voy adelante poniendo el pecho. Nunca vi un político poner pecho tampoco, les aviso, pero no importa. Líder es el que va adelante, abriendo camino y marcando el camino, marcando la visión, marcando el rumbo. Entonces, no puede haber un líder donde no lo siga nadie, aunque sea que te siga tu mujer, alguien. Jesús, el líder de los líderes, miren qué dijo en Juan 10:27. En Juan 10:27 Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí está, bien clarito, miren qué claro lo tenía Jesús. Las conozco, me conocen y me siguen. Lo dijo Jesús. Bueno, Pablo también habla, ¿no?, de ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pero en muchas ocasiones cometemos el error de confundir cargo con liderazgo. Y hay una gran diferencia entre ser jefe y ser líder. Bueno, esto estudiando en su momento de psicología social, ahí nos hicieron ver un montón de videitos, ¿no? Ahí no, si lo quieren googlear en internet, pongan líder versus jefe o jefe versus líder y van a encontrar un montón de videitos que hablan justamente de la diferencia entre ser jefe y ser líder, ¿no? Hay uno muy conocido que todo el mundo lo vio, que es el de una carretilla, donde el líder, ¿no?, va arriba de la carretilla y todos lo tienen que llevar a él. Y en definitiva, eso sería ser jefe. Líder en realidad es el que va abajo con todos los demás pechando y empujando la carretilla. Entonces, hay mucho al respecto sobre la diferencia entre ser jefe y ser líder. Muchas personas tienen autoridad delegada por el cargo que ostentan, lo veíamos hoy, ¿no? La autoridad que te da el cargo, pero no tienen el liderazgo necesario con las personas que deben conducir. Cualquier parecido con los políticos actuales es pura coincidencia, ¿no? ¿Cuántos políticos se constituyen líderes y en realidad nadie los sigue o nadie los quiere seguir, ¿no? Porque no son ejemplo ni de moral ni de absolutamente nada. Bien. Los verdaderos líderes son los que influyen e inspiran a los liderados, lo dijimos muchas veces. Tiene que ser un referente que tenga ascendencia sobre la gente para que lo sigan. Y acá tampoco sirve, como decíamos, me paro y digo, yo soy líder, me tienen que seguir. No, el liderazgo es reconocido. ¿Está claro? O sea, no sirve que yo diga, yo soy tu líder. No, mi liderado va a reconocer el liderazgo en mí. Es muy interesante que ahora sí vayamos comparando con la iglesia, no la iglesia a la que van ustedes, No. No estamos hablando ahí. Esas las de otros países. No, compárenlo con la iglesia en general, la iglesia
de otro planeta, de Júpiter, la iglesia marciana de Marte. Pero vayan comparando porque todos venimos de una raíz cristiana y hemos conocido unas cuantas iglesias. Entonces, para hacer un aprendizaje tengo que hacer un diagnóstico. Entonces no estamos criticando ni a las iglesias, ni a los pastores, ni a los curas, ni a los rabinos, ni a los obispos, ni a los políticos tampoco, ¿no? A pesar de que a la hada se le quiere saltar, tampoco criticamos a los políticos porque esto es una facultad bíblica, no tiene nada que ver con la política. Pero sí usamos para diagnosticar. Que nos sirvan los modelos para poder diagnosticar y como ejemplos para no incurrir en los mismos errores. Entonces, vayamos mirando, aunque sea como para diagnosticar las cosas que conocemos, porque todos conocemos cosas. Bien, por otro lado, el líder también va a convocar a sus seguidores. ¿Sí? Es decir, yo como líder tengo la libertad de formar el equipo con quien yo quiero formarlo. Eso lo hizo Jesús, modelo de Jesús. Él lo hizo personalmente. Marcos 1:17 dice, y les dijo Jesucristo, venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Vengan en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Cuando los escogió de entre todos los llamados para que formaran su equipo de tarea, pasó toda una noche de oración y comunión con el Padre. Lucas 6, 12 y 13 dice, en aquellos días Jesús se fue al monte a orar. Esto lo leímos también hace un rato, a este texto. Pasó, cuando hablábamos de Nehemías y del ejemplo de buscar a Dios en oración, pasó toda la noche orando a Dios. Jesús, para escoger a sus discípulos, se pasó una noche entera orando. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. Entonces, el líder invita a las personas que necesita que integren su equipo de trabajo para realizar aquellas actividades necesarias de acuerdo a su propia idoneidad para lograr una visión determinada. Es decir, yo quiero cumplir un objetivo, tengo una visión y una misión por delante, entonces yo elijo quiénes me van a seguir para cumplir esa visión, para que yo pueda materializar esa pasión y ese llamado que Dios puso en mi vida. Bueno, ya sabemos que Jesús llamó a personas diferentes entre sí y de distintos ambientes sociales, de distinto ambiente cultural, con características diversas y con virtudes específicas. Él les dijo, vengan en pos de mí, y les dio una gran visión, les dio un objetivo claro. Él los llamó, pero para algo, les dijo, vengan, síganme, y les dijo, ¿para qué? Los voy a hacer pescadores de hombres. El llamado fue seguido de una visión irresistible, porque un buen líder logra presentar una visión con absoluta claridad y luego el líder es capaz de contagiar el fervor y el entusiasmo por esa visión. Jesucristo. Es muy importante eso, muy importante eso, porque vale la pena que terminemos esta clase como empezamos. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? Porque si erramos la motivación, va a fallar todo, se los aseguro, todo. Ahora, el líder cristiano, ¿cómo motiva a la gente? ¿Cómo lo motiva? Yo he visto muchas cosas, chicos, a lo largo de mi vida. He visto una iglesia, creo que era de Honduras o de por ahí, que me vinieron a ver cuando pastoreábamos en Buenos Aires. Y en la época de Alfonsín. En la época de Alfonsín, y yo lo llevé a cenar ahí a La Calecita, un restaurante que estaba en Panamericana y General Paz, y entró Alfonsín con su guardia, y estaba con estos personajes que se deslumbraron porque Alfonsín era presidente y entró donde nosotros estábamos cenando y nos saludó todas las mesas, el viejo. Pero lo concreto es que el método de ellos
era repartir la guita. Sí. Entonces, tenían un organigrama y repartían Según X porcentaje para cada escalón del organigrama. No me acuerdo ni me quiero acordar del nombre No. de este hombre. Era un ingeniero, un pastor ingeniero. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? Por eso yo hablé de motivación al principio. ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo voy a enamorar a alguien para que dé su vida por una visión? Lo decía la hada, el llamado fue seguido de una visión irresistible, porque un buen líder logra presentar una visión con absoluta claridad y luego contagia el fervor y el entusiasmo por esa visión. Y yo les aviso, los 12 discípulos, algunos habrán muerto de viejo, como Juan, por ejemplo, pero la mayoría de ellos se murieron o decapitados, crucificados cabeza abajo, y traspasado de espada. o traspasado de espada como Santiago, el hermano de Jesús, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿La guita? ¿O que yo soy, o que la organización eclesiástica a la que pertenecemos me nombró pastor de la congregación o líder de qué sé yo qué cosa? ¿Eso va a motivar a que alguien dé la vida por la visión? Tenemos que tener ojo con la motivación, porque yo voy a ser líder por el ejemplo, y el ejemplo primero que voy a transmitir es si soy capaz de dar la vida por la visión que Dios me dio. Y no la visión que me dio a mí porque un día estaba durmiendo la siesta bajo un árbol acá en el fondo de casa y me apareció un ángel. No, la visión bíblica, el Evangelio. Es visión bíblica, esto no es sanata de que Dios me mandó y me dio una revelación y una visión y yo estoy en un llamado a las naciones. ¿Saben cuántos chantas aparecieron diciendo que tenían un llamado a las naciones? Y las naciones siempre va a ser lo mismo, Estados Unidos, porque ahí hay guita. Entonces, miren chicos, no es que estaba durmiendo abajo un árbol, es que leí la Biblia, estudié la Biblia, oré, tuve comunión con Dios y Dios me dio una visión bíblica para cumplir la gran comisión. Entonces, esa visión juega mi vida, implica mi vida, trae implícita invertir mi propia vida. Y cuando los demás vean que vos tenés una visión dada por Dios, basada en su palabra, por la cual estás dispuesto a dar tu propia vida, entonces vas a conseguir 4, 5, 6, no te digo muchos, pues muchos, la mayoría de los evangélicos no quieren dar la vida por nada, les aviso. Quieren los beneficios, pero no quieren dar la vida por nada. Pero vas a conseguir gente a la que vas a poder transmitir esa visión y vas a poder liderar y van a poder formar un equipo. Un equipo. No se trata del centurión romano que manda sobre 100 soldados. No. Un equipo que sigue y que cree en la visión bíblica que Dios te dio. Nada más que eso. No te vas a enseñorear de nadie, no vas a mandonear a nadie, no vas a digitarle la vida a nadie, no te vas a meter en el matrimonio de nadie, ni en el laburo de nadie. No, vas a transmitir la visión bíblica que Dios te dio. Y si la gente ve que vos estás comprometido con esa visión y tenés pasión por esa visión y estás dispuesto a dar tu vida por esa visión bíblica que Dios te dio, vas a conseguir gente que va a acompañarte en la visión y ahí tenés gente para liderar. De eso se trata. Bien. De eso se trata. Dejo un texto para terminar con este punto, ¿no? De que estábamos hablando de que para ser líder necesitamos tener seguidores. Y dejo el texto de Marcos 3:13, que es importante porque dice: Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Él llamó a los que él quiso. Entonces, necesita el líder tener seguidores, pero a su vez el líder va a formar su propio equipo. No está mal, Jesús mismo lo hizo. Él llamó a los que él quiso. Había muchos que lo seguían, pero él eligió a aquellos que iban a transformar el mundo entero. Todo líder debe recordar que tan importante es el tiempo de comunicar
como el momento de hacerlo y también el lugar donde se hace esa comunicación. La clase que viene vamos a seguir con virtudes, con cualidades, con características de un liderazgo. Pero creo que por hoy es suficiente, son las 21 o'clock. No sé si alguien quiere decir algo, consultar, preguntar. Ya estamos en hora y estamos a su disposición. Silence, 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 silence. Quedamos todos pensativos. Ada, una consulta. Sí. Respecto a la benevolencia y a la veracidad, a ser veraz. Digamos, lo que tenemos que hacer es incorporar realmente en nuestro interior el carácter de Jesucristo, porque si no, no hay otra manera de poder llegar a lograrlo, porque ese equilibrio es tan pasional para el ser humano, ¿no? Y Jesucristo en ese aspecto era tan cuidadoso, si cabe la expresión, ¿no? Creo que hay que tener una comunión de un crecimiento interior realmente de abnegación, fundamentalmente, para poder conseguirlo, ¿no? Absolutamente. Lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. Y ese equilibrio lo tenés que lograr, Adrián, si permanentemente te estás desapasionando. Porque el secreto es desapasionarse. ¿Qué quiere decir? Que si me apasiono y me tomo las cosas como cosas personales muchas veces, entonces me apasiono y termino como Moisés, defendiéndose a sí mismo. Y después no entrando en la tierra prometida, por lo que le pasó a Moisés eso. Esta manga de atorrante de este pueblo, qué sé yo, ¿qué quieren que le haga? Que le hagamos otra vez otro milagro, y qué sé yo, y dale, se apasionó, pobre Moisés. Y para tener un equilibrio entre gracia y verdad, hay que desapasionarse. Y poder, porque uno pierde objetividad cuando se apasiona, y pierde inteligencia, pierde sabiduría, y pierde la capacidad que le decíamos antes de hacer preguntas. Exacto. Entonces uno va y le sacude, tac, por la cabeza, la verdad. Y no, mejor preguntarle, a ver, che, ¿cómo te sentís con esto? ¿Qué pasa con esto? Yo he visto que a lo mejor estás incómodo con esto, y lo vas llevando, ¿viste? Y lo vas llevando. Pero eso necesita tener las tripas de acero, o sea, estar totalmente desapasionado. ¿Y Pablo, usted considera que lo consiguió? ¿Quién? ¿El apóstol Pablo? No, que el apóstol Pablo lo va a conseguir. ¡Qué amor! Pablo era un genio. ¿Y no era un líder y no era un gran líder y no tenía autoridad? Sí. Obviamente, pero... ¿Cómo lo suplió? ¿Cómo suplió esto que estamos conversando entonces? Y capaz que no lo suplió. Preguntame si yo lo suplí y te voy a decir que no. Tal cual. Es un proceso. ¿Entendés? Entonces... Cuando suena el shofar, espero ser arrebatado, ¿viste? Pero si lo conseguí o no lo conseguí. El apóstol Pablo era más sincero que yo. Decía, ni yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Viste? Era sincero el viejo. Así que, no sé, pobre Pablo. La peleó como la estás peleando vos y cada uno lo que vemos en la pantalla. Lo estamos peleando todo y tratando de ajustar nuestro carácter al carácter de Cristo. Ahora, si alguno de ustedes lo logró, avisen, avisen. Ayúdenme. Avisen que ponga una estampita en la mesita de luz, qué sé yo. Tal cual, tal cual. Bueno, viéndolos tan silenciosos, anhelamos que haya servido. Tienen hambre. ¿Tienen hambre? Ah, feliz cumple, Cristian, es verdad, Cristian, sí señor, happy birthday, Cristian. Gracias porque a pesar de estar, no tendrías que estar por ahí comiendo torta y estás en el curso. Así que
Muy feliz cumple. Bendiciones, Cristian, feliz cumpleaños. Dios te rebendiga. Todo el grupo, el equipo y los que se van a añadir te desean feliz cumpleaños. Bendiciones. Sí. Gracias a todos, gracias por su saludo. 50 años. Oh, pero no. Muy joven. No ve. ¿Quién pudiera tener 50? Mirá, dejémoslo ahí. ¿Quién pudiera volver a los 50? Bueno, bendiciones para Cristian y bendiciones para todos ustedes. Si sigue siendo de interés el curso, nos estaremos viendo nuevamente el miércoles 19:30 horas. Dentro de un rato voy a editarlo y el Pastor Enzo mañana seguro lo va a estar subiendo a la Facultad Bíblica. Un abrazo y bendiciones para todos. Bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.